¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estamos conversando con Víctor Amaya. Él es periodista y editor en el diario Tal Cual, la revista Clímax y El Estímulo. Ahora, esto tiene que ver con las fotos y la noticia que salió hace poco más de un día sobre estas OLPs del gobierno, en particular unas que llevaron a cabo una redada en las que se podían ver que todos estaban con las caras cubiertas, por lo que se ve en las fotos, y algunos inclusive estaban utilizando una especie de máscaras de Halloween, de esqueleto. Esto obviamente ha llamado la atención y ha polarizado el debate al respecto, ya que hay un gran porcentaje de personas en Venezuela que, debido al crimen sin control que tenemos en el país, están a favor de cualquier cosa que tenga que ver con salir y apresar o matar a malandros, sin ver cualquier factor que pueda estar por detrás, sin ver la legalidad, sin ver los presuntos delitos a los derechos humanos. Y obviamente están personas como Víctor, que está del otro lado, debido a que es un periodista, debido a que tiene una imagen más general de lo que está pasando y no simplemente hablar desde las emociones. Él está en contra de esto y ha publicado bastantes tweets que pueden ver en su cuenta de Twitter, Víctor Amaya, al respecto. Así que decidí tener esta charla para que me puedas dejar saber por qué es que estás en contra de este tipo de redadas que está utilizando la policía y la fuerza militar en Venezuela. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo primero es que es decir, tiene como varios enfoques. El primero es un tema procedimental. Evidentemente, los cuerpos de seguridad aquí y en todos los países del mundo, por lo menos el mundo, digamos, civilizado, occidentalizado, etcétera, tienen unos procedimientos establecidos, incluso del tipo de uniforme que deberían usar los funcionarios. Entonces, si en el uniforme reglamentario no está establecido una máscara, Call of Duty o como lo queramos ver, pues evidentemente estaríamos ya partiendo de una violación a un reglamento, ¿no? Y el problema de una violación a un reglamento es que no sabes dónde empieza, pero no sabes dónde termina. Porque la discusión sobre, bueno, pero es el uniforme tampoco, es que el tipo está... Claro, pero ese mismo argumento sirve para justificar después muchas más cosas. Es decir, uno sabe dónde se empieza a derramar el agua, pero no sabe después hasta dónde puede llegar a mojar. Eso por una parte. Por otra parte, según estándares internacionales, los cuerpos de seguridad no deben estar con rostro cubierto. Porque justamente si hay algún tipo de violación de procedimientos, si hay algún tipo, por ejemplo, de violación a derechos humanos, parte del asunto es la posibilidad que tengan las víctimas de denunciar al agresor. Y la única manera de denunciar al agresor sería saber exactamente quién es la persona. Entonces, eso solo es posible si y solo si se sabe quién está portando el uniforme en una de esas operaciones. Esos son como dos de los primeros factores. Luego sería decir que, bueno, evidentemente el uso de una máscara de esto, yo entiendo quienes puedan decir, por ejemplo, bueno, es que es un factor intimidatorio. Ciertamente, claro que tiene un factor intimidatorio. Sin embargo, habría que ver si es la mejor manera de hacer las cosas o no. Pareciera no serlo justamente por esto. Y por último, el tema de que es en el marco de una OLP. Las OLP ya tienen más de un año en ejecución en Venezuela y lo que se apilan son denuncias de violaciones a derechos humanos y no evidencias de que haya habido una mejora en la situación del AMPA. Desde el año pasado para acá ha habido más muertos que el año anterior, ha habido más, secuestros, más asesinatos, más violencia en las calles, y aún así, a pesar de que las OLP han estado activas durante más de un año, esos índices no han dejado de crecer. Entonces estamos hablando además de una operación, policial, si se quiere, o de seguridad ciudadana, que no está dando los resultados que debería otorgar y sin embargo está acumulando denuncias de violaciones a los derechos humanos en redadas que no respetan a personas inocentes o a los comportamientos de las comunidades, sino que además organizaciones como Amnistía Internacional, como Provea, aquí a nivel local, han denunciado que ellos tienen incluso casos registrados de OLP donde, por ejemplo, entran en una comunidad y simplemente el allanamiento es a todo nivel y pagan justos por pecadores. Ciertamente es normal que uno diga, bueno, pero frente a la AMPA desbordada
necesitamos de alguna manera respuestas fuertes. Esa es una posición válida y es lógica. Claro que tiene que haber un componente represivo y de prevención por una parte, de educación por otra y represivo por el otro. Nadie está poniendo en discusión ese asunto. El tipo es qué tipo de represión quieres hacer tú. La gente de Provea, por ejemplo, y la gente de los centros como el Centro de Estudios Políticos de la UCAP, de la Universidad Católica, han establecido que buena parte de la actuación de las OLP en las comunidades más pobres, justamente como no tiene miramiento, sino que entran de una vez a todas las casas y demás y allanan sin mayor tratamiento judicial, pues al final se estaría hablando desde criminalización de la pobreza. Es decir, como eres pobre, eres sospechoso de ser criminal. Y no necesariamente tiene que ser así. Entre los testimonios de esta OLP del Valle, que es donde fueron tomadas estas fotografías, uno de los testimonios es el de una señora que no está hablando de su familia, ¿no? Que siempre se dice, bueno, pero es que las mamás siempre dicen que sus hijos no son malandros. Es verdad. Pero en este caso no es una mamá, es una persona que vive en esa comunidad y dijo, pareciera que se llevaron de una casa. Yo no puedo confirmar esto, simplemente estoy refiriéndome a un testimonio que se dijo además en medios de comunicación. Pareciera que entraron en una casa, se llevaron detenidos a 2 muchachos y los 2 muchachos, uno parece que era sospechoso de alguna actividad delictiva, el otro no, era un estudiante y los 2 amanecieron muertos. Entonces, o aparecieron luego muertos en un hospital. Entonces, la cosa es que si no se tiene control sobre el tipo de operación que se está haciendo, al final de cuentas tiene que ver con una operación de exterminio y tiene que ver con no poder generar controles y contralorías sobre las actuaciones policiales que en cualquier momento pueden ser desviadas o estar fuera de control. Desde que comenzó la OLP, una de las primeras denuncias que se hicieron fue que cuando los funcionarios entraban en las casas y hacían allanamientos de alguna manera espontáneos, digamos, sin una orden judicial, parte de lo que pasaba era que incluso se robaban pertenencias de la gente. Esas denuncias están registradas. La única manera de controlar esto es que la OLP no sea simplemente un brazo represor que actúe para llevarse por delante a una comunidad con la excusa o con el razonamiento de voy a tratar de llegarle a una banda de delincuentes o voy a tratar de, comillas, dar de baja a unos delincuentes, porque en el camino pueden quedar más víctimas. Está reportado y está registrado que la OLP mata malandros, sí, pero simplemente mata, porque ha matado personas inocentes también. Ok, bueno, muchos puntos tocados allí, vamos a tratar de desglosar algunos. Para empezar, con respecto a los uniformes, tienes razón en base al punto de que justamente al cubrirte la cara, estás básicamente quitándote la responsabilidad al momento de cometer una violación del derecho humano que tenga cualquier persona la que esté involucrada en alguna de estas redadas. Eso es cierto, pero al mismo tiempo no hay que ignorar el hecho de que esto es una práctica común en cuando se hacen redadas bajo circunstancias extraordinarias en muchos países, incluso en muchos países del primer mundo, así que no es simplemente una práctica bananera, por así decirlo. También tenemos que tomar en cuenta 2 cosas. Uno, como tú lo dijiste, es el factor de intimidación, que suele ser el más común. Ahora, me gustaría saber si tienes alguna información con respecto a si las máscaras fueron de uso oficial, de porte oficial, o si simplemente fue un carajo que se llevó las máscaras y las repartió. Bueno, en las fotografías se ven 2 personas portando la máscara, una es negra y una es verde. Yo en el Twitter incluso puse otra foto del mismo fotoperiodista, Carlos Ramírez, de Últimas Noticias, que fue quien hizo ese registro. Hay otro portal que también hizo las suyas, que es Carota Digital, se fueron del colega Carlos Ramírez, el fotoperiodista Carlos Ramírez. Y hay otros donde se ve, y yo lo aclaro, otros funcionarios usaron pasamontañas. No, sí, efectivamente. Lo que quería saber era lo de las máscaras. Que en teoría sí forman parte. Sí, lo que quería saber era lo de las máscaras en particular. No sé si son de uso particular, digamos. Ok, porque obviamente las máscaras... Pareciera que son de uso particular de algún funcionario, no sé, más que creativo. Sí, porque encima del hecho de que a mi parecer no tiene ningún uso táctico, como por ejemplo los tienen las que utilizan en Taiwán, que son máscaras balísticas,
Encima de eso, a mi parecer, sería Correcto. sumamente difícil poder ver usando una de esas máscaras por lo gruesos que son. Así que sí, Correcto. por eso es que estaba preguntando, porque obviamente esta noticia, la razón principal por la que agarró tanta atracción, no solo a nivel nacional, sino también internacional, fue debido a las fotos de los policías usando las máscaras. Sí, efectivamente los demás también los vi que estaban usando pasamontañas. Entonces tenemos un factor de intimidación, que lo mencionaste, y el otro, que a mi parecer también es importante, hay que entender que muchos de estos policías viven en las mismas comunidades en las que están entrando para tratar de encontrar malandros o para tratar de llevar a cabo estas redadas. Así que a mi parecer, se pudiera no justificar, pero se pudiera agregar ese punto al debate de que si tú eres parte de una de estas redadas, está en tu propio interés o cubrirte la cara, o si no te la cubres, no hacer lo que deberías estar haciendo como funcionario de la ley para llevar a cabo la justicia, porque tienes miedo de que haya represalias en contra de tu persona o de tu familia. Pienso que eso es un punto válido, es un punto que se ha tocado en documentales que se han hecho en Caracas con la policía de Caracas, que dicen que en muchos casos dejan ir a los malandros porque tienen miedo de que haya represalias en su contra. Luego, lo que pasa es que en ese caso, y allí apunto una cosa, ya sería responsabilidad del propio Estado. Caracas es una ciudad bastante grande, claro que sí, claro que y sí. es insólito pensar que tú vas a agarrar justamente al funcionario que vive en el Valle para llevarlo a la OLP del Valle, ¿no? Sí, claro Llevarlo que a sí. la OLP de otro sitio. Pero ahora, una cosa importante que vi que la tuiteaste y pienso que es una de las bases de este argumento, es que tuiteaste: para quienes apoyan matar a malandros, entre comillas, violencia y terror como política de Estado, países con delincuencia controlada no usan esos métodos. Es muy importante ese tweet porque a mi parecer estás explicando tu argumento, pero estás dándole la validez a los que están en contra de lo que dices. Porque dijiste, países con delincuencia controlada. Pienso que podemos estar en de acuerdo que Venezuela es lo contrario a un país con una violencia controlada. Ciertamente. Por eso es que cuando hablamos de Venezuela, pienso que hablar, por ejemplo, de estándares internacionales, si bien obviamente es un punto meritorio, no debería aplicar de cierta forma, de la misma forma que en Singapur en su momento no aplicó, de la misma forma que Rodrigo Duterte no le ha prestado ninguna atención a los reglamentos internacionales en lo que ha estado haciendo los últimos 7-8 meses de su gobierno. Y, o sea, quiérase de admitir o no, así sea que apoyes las acciones de Rodrigo Duterte de Filipinas o no, las estadísticas muestran actualmente que el crimen ha bajado más del 45% en estos últimos 8 meses. Entonces, pienso que hay un factor importante que en Venezuela no existe. Ese factor es tenerle miedo a la ley. Si eres un criminal, que le tengas miedo a la ley. Que sepas que si haces algo malo, si dañas a alguien, si matas a alguien, algo te va a pasar. Porque yo lo que veo actualmente en Venezuela es que la mayoría de los malandros saben que existe ese 99% de impunidad, saben que lo más probable es que nunca les pase nada, que nunca los encuentren. Entonces, si tú vives en una sociedad que no tiene ley, eres mucho más propenso, especialmente viviendo bajo circunstancias económicas como las que tiene Venezuela, a llevar a cabo actos de lo que se llama petty crime, como por ejemplo matar a alguien para quitarle un celular o la billetera, un par de zapatos. Sí. Entonces, a mí Ahora, parecer, sí, ciertamente. Sin embargo, me gustaría escuchar lo que tú harías o lo que tú piensas que sería una forma efectiva de combatir esta delincuencia desatada que existe en Venezuela. No, fíjate, a ver, primero, sí es verdad que uno dice, en Venezuela la delincuencia está fuera de control, eso es verdad. El tema es que tampoco hay registro de que los países que hayan controlado sus niveles de delincuencia lo hayan hecho necesariamente utilizando métodos de terror, porque cuando tú aplicas métodos de terror, es decir, estás a un paso del autoritarismo, estás a un paso de justamente del terrorismo de Estado. Es decir, uno pudiera justificar, por ejemplo, que en la época de Franco, o en Cuba mismo actualmente, o en la Chile de Pinochet, el crimen era muy bajo. Claro, pero tenías una dictadura que optaba por la mano dura. Entonces, la idea sería cómo hacer que en una sociedad moderna, se puedan lograr esos niveles de seguridad. Y ha pasado, hay casos de éxito. El caso de Medellín es un éxito, el caso de Bogotá es un éxito, el caso mismo de Nueva York. En Colombia lo que hicieron fue sacar al ejército a las calles.
Entonces, efectivamente, Pero es que el estaban problema no es el haciendo... ejército en la calle. El problema no es el ejército en la calle. Pero El es que el problema es la ejército, pero falta de es que controles. En Colombia, lo que llevó a que el crimen bajara, lo que llevó a que el crimen dejara de afectar en particular a las zonas más turísticas del país, porque esa fue la intención del gobierno cuando aplicaron esas medidas, fue poder incrementar el turismo por medio de hacer que Sí. Colombia dejara de tener esta imagen a plano mundial de ser un país con una violencia que tú no siquiera podías encontrar, llegar al país sin que te mataran o te secuestraran. Entonces ellos lo que hicieron fue, y esto lo puedo decir porque viví casi 3 años en Colombia, en cada esquina en donde tú estés, si estás en una ciudad en Colombia, hay un militar, en cada esquina. Entonces El problema no es, obviamente eso ha está bien, llevado pero a una reducción en el crimen. el asunto no es dónde ubicas al funcionario. Esa no es la crítica que yo estoy señalando o el señalamiento que yo estoy haciendo. El problema es que tú pongas al funcionario con una máscara como la que tienes o que utilices métodos coercitivos como los que tienes, porque una cosa es poner a un funcionario militar incluso en una esquina, que todavía incluso en algunas zonas de Bogotá se ven, y otra cosa es que tú hagas unas operaciones como las OLP, donde entras con 300, 500, 1500 funcionarios a una comunidad pobre, ¿okay? Y empiezas a allanar casas, a llevarte detenido gente y luego aparecen muertos que nadie responde por ellos. Es decir, no es lo mismo. El problema no es si el militar o los militares o la Fuerza Armada Nacional participan o no de operativos de seguridad. Ese no es el asunto, esa no es la discusión. La discusión es cómo lo hace, porque tampoco se puede asumir simplemente que la Fuerza Armada entonces tiene patente de corso para hacer lo que quiera. Como está vestida de verde y tiene fusiles largos, pues la gente le tiene miedo, entonces vamos a permitir que haya que hagan lo que les dé la gana e impongan su autoridad. No es así, insisto. El caso de Nueva York, de los años 70 y de los años 80, la criminalidad era muy alta, como lo era en San Francisco en algún momento, para los niveles, ojo, de su propio entorno, ¿no? De su propio contexto. Y sin embargo, las políticas que se aplicaron en Nueva York fueron políticas de policía civil. Nunca salió la Guardia Nacional, que la hay en Estados Unidos, a la calle, y nunca salieron los Marines ni salieron el ejército a las calles. Fueron políticas de control civil ciudadano, de educación y de recuperación de Pero te das espacios, cuenta que combinado, por supuesto, actualmente con una ciudades fuerza de como represión. Nueva York y en Chicago y en Detroit, por ejemplo, están sacando este mismo tipo de redadas, en realidad, con funcionarios con las caras tapadas, porque la criminalidad está desatada. En Chicago hay, ¿qué?, 50 muertos cada semana por uso de armas. Entonces, si estamos hablando del pasado, pudiéramos hablar de tácticas que funcionaron por un periodo de tiempo, pero tenemos que ver a dónde llevaron. Entonces, para mí, Ok, un ejemplo... vuelvo a ponerte el punto de a dónde llevaron, que lo acabas de comentar y te lo comentaba antes. La OLP tiene más de un año funcionando y las víctimas por asesinato, las víctimas por robo, las víctimas por secuestro no han disminuido, Pero es que en el el mismo control de artículo armas que tú no ha aumentado. compartiste de la razón.net, en ese mismo artículo, que también es el artículo que compartiste hablando sobre esta Sí. familia que había sido víctima de maltratos y abusos y que mataron a uno de los miembros de la familia, que no había hecho nada malo. Ahora, por un lado, no estoy diciendo que eso sea falso, obviamente, pero lo que sí estoy diciendo con respecto a eso es que es importante acotar que en Venezuela no existe un periodismo de verdad balanceado, no existe un periodismo... Eso no es verdad. No existe... ¿Qué? Lo siento, pero eso no es verdad. Ahí no te puedo dar la razón. Ok, entonces tú me vas a decir que en Venezuela existe un periodismo balanceado, de verdad investigativo, de verdad que vaya hasta la fuente y hasta el último punto, como hacen en países como Estados Unidos, por ejemplo. Sí existe, claro que sí. Entonces, ¿cómo me puedes explicar que, por ejemplo, este tipo de noticias se planteen como realidades, que es el caso de la mayoría de estos portales que están en contra del gobierno, plantean este tipo de noticias como realidades, pero no tienen ni siquiera la códiga de ética, el código de ética de un periodista de decir que no hay forma de saber si es verdad o no? Por eso es que cuando tú ves este mismo tipo de artículos de acusos de violación a los derechos humanos de personas negras, por ejemplo, en Estados Unidos, en cuando hay un reporte, a menos de que tengan evidencia grabada, evidencia fotográfica, a menos de que tengan alguna prueba conclusa que pueda demostrar que esto que se está diciendo es cierto, ellos dicen según las palabras de las personas involucradas. En cambio aquí se plantea como una realidad. Eso es lo que yo quiero decir en cuando digo que no hay un periodismo investigativo real en casos como este. Yo te invito a volver a leer los artículos de periodismo serio que se hacen en Venezuela para que veas siempre el uso de la palabra según, presunta y supuesta, porque aquí hay periodistas muy serios que hacemos un trabajo muy decente y en función de eso se cumplen todas las pautas éticas que son necesarias. Ok, estoy hablando desde larazón.net.
pero ya... Y de Patricia Marcano, que es una periodista sumamente respetada en este país. Insisto, te invito a poner de nuevo la mirada en ese artículo. Una cosa es que se le dé la voz a la persona y otra cosa es decir según. Evidentemente, si estás poniendo a la persona a hablar y es el testimonio que estás decidiendo publicar, pues ese testimonio es según esa persona. No lo está diciendo el periodista, lo está diciendo el testimonial. Pero es que no son solo los testimonios, son las estadísticas, porque por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar para decir que la OLP no ha funcionado, son estadísticas sacadas de testimonios de personas. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? O sea, esta estadística para decir... Las estadísticas son sacadas, por ejemplo, de estudios de universidades y de cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia, por ejemplo, pero también hay otros. El Centro de Política Social de la UCAP trata de acceder a cifras del Ministerio Público, y en el Ministerio Público particularmente estamos en un país donde se censuran mucho las cifras oficiales, ¿no? Eso es así. Pero sí hemos logrado conseguir, hasta donde se puede, cifras del Ministerio Público en su presentación de informe anual, en la memoria y cuenta del Ministerio de Interior y también en los informes anuales del CICPC. Y allí está reflejado, en ninguno de los casos está reflejado que haya una disminución de ningún tipo de delito ni ningún tipo de muerte violenta. Ok, primero, solo para aclarar una vez más, por ejemplo, esto que está en el artículo de La Razón, durante 2015 esta ONG documentó 1.510 casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Eso es lo que se utiliza como estadística para decir que la OLG no ha funcionado, que la OLP no ha funcionado. Entonces a eso me refiero con que estas estadísticas se sacan de declaraciones de personas. Cada persona que... en ese caso de una ONG que hace una compilación de testimonios y que hace una compilación de testimonios que además los chequea y los contrasta. Es decir, la realidad está en que si el gobierno, que es el que ejecuta la OLP, quisiera defender los logros de la OLP, pudiera mostrar cifras de disminución de criminalidad y no lo hace. Okay, pero ahí es donde entra mi segundo punto, que es que también en este artículo se habla de que esta OLP no se ha aplicado en muchos barrios alrededor del país. Por ejemplo, mencionan la Cota 905, que es la que más ha tenido redadas de este tipo, y efectivamente, mira, yo no estoy tratando de decir que ha funcionado, ese no es mi punto. Yo no estoy tratando de defender la labor del oficialismo, ni de la policía, ni de la guardia, ni de los militares. Eso no es mi caso. Lo que estoy diciendo es que este tipo de medidas, no estoy diciendo que en Venezuela, estoy diciendo que este tipo de medidas en otros países han funcionado, están funcionando, y en cuando tienes una situación como la venezolana en términos de delincuencia y crimen, a mi parecer, por lo menos, es válido tener una conversación como la que estamos teniendo nosotros, porque no debería ser simplemente que si tú estás en contra de este tipo de redadas, de este tipo de movimientos, que eso significa que eres un fascista, como mencionaste en un tweet, pero al mismo tiempo no pienso que decir que lo que están haciendo sin ninguna impunidad, sin ninguna cobertura, sin ningún grupo que esté por detrás asegurándose de que las personas que están siendo víctimas de esto de verdad son criminales, algo que mencioné también en el video que hice hablando sobre Rodrigo Duterte. Dije que una de las cosas que más me preocupaba es la cantidad de personas que habían resultado asesinadas a manos de estos grupos que estaban llevando a cabo las redadas en Filipinas, que simplemente dentro de esa cantidad de personas en tan poco tiempo era inimaginable pensar que algunas de esas personas no fueran personas inocentes, no fueran personas que simplemente eran oponentes políticos del gobierno de Duterte, que fueron agregados a esa lista de asesinatos. Entonces yo no tengo la imposición de querer decir que esto que se está haciendo de la forma en la que se está haciendo es correcto, pero al mismo tiempo, si hablamos de las alternativas, me parece que no hay ninguna alternativa que no requeriría años y años de trabajo. Disculpa, fíjate, el problema no es, y por eso digo que sí hay alternativa, el problema no es que haya una política represiva. La política represiva tiene que formar parte de cualquier operativo, pues, de seguridad y de control del crimen. Eso está así establecido en todas partes. El problema no es que haya una política represiva. El problema es cómo tú ejecutas esa política represiva. Si tú tienes una OLP, vamos a suponer que le ponemos ese nombre, ok, y vamos a hacer una entrada, una redada en un barrio, no sé qué más. Eso está. El problema no es que haya una redada en un barrio, el problema no es que haya una redada en una comunidad o que haya una operación comando, digamos, en alguna zona de alguna ciudad que esté bien marcada por el AMPA, por el crimen y como guarida de delincuentes. Ese no es el problema. El problema es cómo tú lo haces. Si tú entras pegando balazos a todo el que te pase por enfrente, yo no puedo apoyar eso porque es muy poco humanista.
porque además va en contra de cualquier cosa de civilidad. Es barbarie. Por el medio del cañón, literalmente por el medio del cañón. Ahora, si tú haces una operación, comando, sí, pero la haces luego de haber hecho un trabajo de inteligencia, luego y te haces acompañar de gente que documente el asunto, no digo ni siquiera de periodistas independientes, digo que tú puedas tener un registro que pues hagas público y que sea controlable, ¿ok?, de tu actuación, de manera que si tú te saltas de la línea, que si tú haces alguna equivocación o cometes algún desmán, puedas ser, como dirían en Norteamérica, held accountable for that. Pero eso no ocurre en Venezuela. Entonces, lo que yo estoy señalando no es una crítica a una operación represiva o a una operación en una comunidad de entrada, tipo comando, etc. Ese no es el punto. El punto es que la OLP, a través de cómo se ha mostrado en el último año y tanto que tiene funcionando, no ha mostrado la primera posibilidad de ser controlada. Uno, se actúa por encima de la ley. Dos, no se cuenta con los suficientes datos, informaciones y apertura del Estado para que justamente la sociedad civil no malandra y los medios de comunicación y las ONG y las universidades y el resto de las instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, como la Fiscalía, etcétera, puedan tomar cartas en el asunto en el caso de que se salte alguna línea. Eso no se ha dicho. Por ejemplo, las OLP tienen denuncias acumuladas de robos, agresiones, asesinatos y demás, y hasta ahora no ha habido realmente un castigo por eso. Aquí no se ha informado porque no ha ocurrido. Ok, pero una si pregunta respecto de eso. ¿Tú tomas en valor de palabra cada acusación que ellos tengan? No, pero es que tendría que investigarse. El tema es que ni siquiera se investigue, compañera. Exacto, pero a eso vamos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos casos de supuesta violación de derechos humanos por parte de policías que después resultan ser totalmente falsas, en su mayoría, o resultan no tener ninguna evidencia, ninguna base en realidad, y simplemente son acusaciones por parte de la persona involucrada en el arresto o en la detención. Ahora, por eso es que pienso que tratar de decir que debido a que hay presuntas violaciones, eso significa que son ciertas, es igual de inválido que decir que yo no estoy diciendo que son ciertas, yo no estoy diciendo que son ciertas, estoy diciendo, la OLP es una caja negra. En Venezuela la actuación de la OLP y de ese tipo en ese tipo de operaciones de los funcionarios no hay posibilidad de hacer accountability con los funcionarios y con las autoridades. Y mientras eso sea así, no se puede tomar como exitoso esa operación, porque ciertamente estaríamos entrando en el terreno de, bueno, yo estoy dispuesto a que se viole la ley, para evitar que alguien viole la ley. Es decir, como contestaban muchos por Twitter, es que a ti debe ser que no te han matado a nadie, a ti debe ser que el AMPA no te ha tocado. En este país yo creo que es casi que estadísticamente imposible que no te haya tocado el AMPA por A o por B. Por A o por B. Eso no quiere decir que la respuesta deba ser necesariamente hay que matarlos a todos, ¿ok? O hay que entrar y exterminar. ¿Estás a favor de la pena de muerte? Yo no estoy a favor de la pena de muerte. Ok, entonces eso representa un punto interesante en esto. ¿Tú dirías que las prisiones venezolanas actualmente están trabajando a más de su capacidad? Claro, el hacinamiento es de hasta 800% según los registros independientes. Ok, entonces, vamos a asumir que se hicieran estas redadas sin matar a nadie, por ejemplo, como hacen en Estados Unidos, que utilizan balas de salva, y hacen este mismo tipo de redadas, y las personas que son encontradas de ser presuntas sujetos de cualquier tipo de crimen son llevadas ante una corte que obviamente eso ya sería utópico en Venezuela porque no existen condiciones legales, no se aplican, por eso es esperando sentencia. Entonces, mi pregunta sería, de hacerlo de la forma que tú quisieras que se hiciera, de una forma más humana, ¿qué ocurriría después? ¿Qué ocurre después de que estos policías capturen a los presuntos criminales? ¿Qué ocurriría? ¿A dónde irían? Lo que pasa es que hay que entender que esto no es un problema de hoy, ¿me entiendes? En Venezuela no se ha construido una cárcel nueva, según el plan establecido a finales de los años 90, desde hace 15 años. Entonces hay hacinamiento, no porque haya demasiado malandro, también, pero hay hacinamiento porque hay un retardo procesal brutal
que tiene gente pagando cárcel de 3 y 4 años sin haber sido ni siquiera procesados o ni siquiera enjuiciados, y que al final puede haber mucho inocente dentro de la cárcel que no tiene por qué estar allí, pero no lo sabe porque no se determina, porque nunca llega a juicio, y a veces incluso se muere dentro de la cárcel por la violencia que hay en las cárceles, y nunca se determina si fue culpable o no. Entonces el problema viene de más atrás. El asunto es que lo que no puede hacer la sociedad como sociedad pensante, civilizada, y se supone que queriendo mostrarse con cierta cara de desarrollo, es decir, bueno, como yo no hice las cárceles a tiempo, como yo dejé que el problema se me fuera de las manos, entonces yo ahora lo voy a pagar, yo lo voy a tratar de resolver a sangre y plomo y fuego. Esa no puede ser la respuesta. Ahora tú me dices, ¿qué pasa con los que...? Pero ya va, déjame contestarte. Pero una cosa, ¿tú piensas que estas personas criminales, que por cierto, mencionaste 2 veces que están concentrándose en zonas pobres, bueno, lamentablemente no solo es en Venezuela, sino en cualquier país del mundo, la mayoría de los criminales suelen vivir en barrios, suelen vivir en las zonas más pobres, así que no entiendo ese punto como para decir que están persiguiendo a los pobres. Y lo otro es que tú de verdad piensas que una persona que mata a alguien para robarle un par de zapatos o el celular, lo mata ahí a sangre fría para quitarle un celular, ¿tú de verdad piensas que esa persona tiene algún espacio en una sociedad? Ok, voy con las dos cosas. Primero lo de la criminalización de la pobreza y luego esto, ¿ok? La primera, criminalización de la pobreza. Si tú entras en una comunidad donde efectivamente puede haber mayor concentración de delincuentes, bien, pero si tú haces un trabajo de inteligencia antes y tú sabes a quién vas a buscar y en dónde, entonces tú no tienes por qué entrar a todas las casas de gente para que paguen ¿cómo es? Inocentes por culpables, ¿verdad? Justos por pecadores. Le allanas la casa, le rompes su puerta, le rompes su cama, golpeas a la familia, le das un susto tremendo a la gente, terminas incluso pudiendo tener efectos psicológicos sobre esa familia cuando el delincuente no está allí. Entonces, si tú no hiciste el trabajo de inteligencia previo para tú definir cuál era tu operativo y dónde era, tú no puedes trasladar esa responsabilidad a la familia, que no tiene nada que ver con tu ineficiencia como organismo público de investigación criminal, para que entonces tú vas y pagan justos por pecadores y tú los amedrentas a todos. Eso como respuesta a lo primero. Y la respuesta a lo segundo, no, probablemente no, pero eso no quiere decir que tenga yo que, como persona civilizada, rebajarme al mismo nivel de la persona. Si la persona no tiene controles sociales y humanos para ponerle en la 100 una pistola a alguien y matarlo por un par de zapatos o un teléfono, ciertamente está mal y no tiene lugar en la sociedad. Yo no estoy diciendo que deba estar libre, pero tampoco estoy dispuesto a abandonar mi humanidad y ponerme al mismo nivel de un asesino para tratar de responder el ojo por ojo, el diente por diente y la muerte con muerte, porque no necesariamente vas a conducir a erradicar el problema. A eso me refiero cuando digo lo del tema de el cuidado en la respuesta, en la humanización de la respuesta, porque esa persona, lo mejor que pudiera pasar en una sociedad, digamos, que tuviera esa capacidad de respuesta institucional y que ojalá se llegase a construir en algún momento, es que el Estado y la sociedad le garantice un castigo por lo que hizo sin repetir lo que hizo, porque esa persona que mató a alguien puede generar una espiral de violencia heredada, como pasa mucho. Tú me matas a mí uno, yo te mato a ti el otro, y cuando yo te mato el otro, aunque tú me hayas matado a mí, tú tienes hijos, tú tienes hermanos, tú tienes familia, entonces tu hermano me va a querer matar a mí, y entonces tu hermano me mata, y mi hermano mata al tuyo, y así va, y es una espiral de nunca acabar, porque la violencia, cuando se contesta con violencia, solo produce más violencia. Ok, pero en ese caso tendrías que tomar en cuenta que bajo la ley venezolana actualmente no existe cadena perpetua, así que estas personas que tú mismo aceptas no tendrían espacio en la sociedad, estarían nada más en la cárcel por 30 años, de asumir que una persona entra a los 50, sale una vez más y vuelve a hacer lo mismo que ha hecho, ya que pasó 30 años de su vida en prisión y no tienen dónde decaer. Así que, es verdad, sin embargo, hay una cosa que es movible, que es el Estado de Derecho y las leyes vigentes, pero la muerte no. Si te mueres, te moriste. Las leyes se pueden cambiar. Yo quisiera ver entonces, en vez de gente que está pidiendo, mátenlos a todos y el ojo por ojo y convirtámonos en asesinos para igualarnos al nivel de ellos y acabar con esas lacras, como dicen algunos por allí, yo quisiera ver gente organizándose y exigiéndole al Estado una modificación del orden jurídico y del orden legal para establecer. Eso, tú tienes que tener
tener en cuenta que cuando una persona está en prisión, tú estás pagando porque esa persona esté siendo cuidada, tenga su comida, tenga donde estar, estás pagando por medio de tus impuestos. Eso es algo que mucha gente no estaría dispuesto a hacer, no les gustaría saber que están pagando porque un cerro de asesinos estén viviendo en prisión sin ningún tipo de retaliación a lo que hicieron. Por eso es que a mi parecer, si bien todo lo que tú has dicho es perfectamente válido, por eso justamente me pareció interesante tener esta charla contigo. Pienso que has explicado todas las cosas desde un punto de vista bastante objetivo, a diferencia de muchas otras personas que vi que te respondieron los tweets de forma totalmente emocional, pero al mismo tiempo yo tengo mis opiniones que están basadas en los hechos particulares de cada país. A mi parecer, un país como Venezuela, que tiene a cientos de miles de asesinos rondando las calles, cientos de miles, no estamos hablando de un grupo chiquito de malandros, no estamos hablando de una mafia, estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la sociedad. En cuando tienes un problema como ese, de personas que a mi parecer no son capaces de ser reintegradas a la sociedad de una forma que aporte algún valor a la sociedad, hay que tener eso en cuenta. Y mira, suena barbárico decir, no, mira, mándame, suena barbárico barbárico hablar de 27.000 muertes al año en Venezuela, de personas en su mayoría inocentes. Eso a mi parecer es mucho peor de que un malandro pueda resultar asesinado. Ahora, en lo que sí estoy ¿pudiera contestarte ese punto? Nada más para decir esto, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que así como están actuando las OLP actualmente en Venezuela, no funciona porque justamente como tú dijiste, no le están rendiendo cuentas a nadie y están haciendo lo que quieren sin ningún trabajo investigativo de trasfondo. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto, para que quede claro. Sobre el tema de los asesinatos, esos que mencionabas allí, es verdad. Ahora, sin embargo, se supone que los controles institucionales y las instituciones de justicia tienen que servir para lo siguiente. No es lo mismo, y es un error la generalización en estos casos y en muchos otros, de decir que todos los asesinos son iguales. No es lo mismo a una persona que se le escapa un tiro y mata a otro, a alguien que tiene 50 cadáveres encima. Entonces la respuesta no puede ser igual, porque si vamos a suponer, vamos a personalizarlo, así como la gente asume las posturas desde a mí me robaron o a mí me mataron un familiar y por lo tanto yo quiero que los maten a todos, mi pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Cómo sería tu actitud si el asesino, por A o por B, por accidente o no accidente, fuese tu hermano, o fuese tu primo, o fuese tu papá, entonces, o tu mamá también? Es decir, si se le escapa un tiro a alguien y técnicamente se convierte en asesino, ¿okay? O en algún momento te conviertes en asesino, sin ser un asesino en serie, sin ser un malandro macabro de una comunidad que tenga una banda, etcétera, un plan, pues, sin llegar a esos niveles. El tema, para eso están los controles institucionales. Los controles institucionales dicen, bueno, esta persona tiene 30 cadáveres encima, por lo tanto, no puede ser tratado como un asesino y ya, nada más como puede ser tratado el que es uno, porque tenemos que determinar primero si en verdad es reinsertable en la sociedad. Entonces ahí trato de responder la idea de, bueno, no, que todos los asesinos, esto hay que controlarlo es matando gente. No necesariamente es verdad. No necesariamente es verdad. Hay unos controles allí, porque además en una sociedad tan violenta como esta, justamente el punto de optar por mejorar nuestros mecanismos legales, nuestros mecanismos institucionales, nuestros mecanismos jurídicos y por supuesto nuestros mecanismos de prevención y sociales es evitar no que el malandro venga y me mate a mí, es que el malandro venga y me mate a mí o que alguien de mi entorno pueda matar a otro, porque el tema es la impunidad, no el sentido de impunidad no solamente está vigente, suelto en los barrios y en las zonas pobres o en las zonas donde son guaridas de delincuentes y bandas. El sentido de impunidad lo tiene cualquiera. En Venezuela cualquiera sabe, y más aún si no eres uno de esos barrios, que si tú matas a alguien y tú pagas o te vas del país, estás libre. Entonces, el problema está en controles institucionales, en que violencia no va a solucionar el problema. Ningún país ha logrado, es decir, es imposible, es utópico pensar, y es más absurdo pensar que vamos a poder matar, o sea, que la sociedad va a poder matar a todos los delincuentes. Todos los asesinos vamos a poder morir, y una vez que salgamos de esas lacras vamos a vivir todos... Perdón, eso suena muy fascista. Pienso que un buen ejemplo de esto, porque dices que ninguno, pero pienso que un muy buen ejemplo de esto es Singapur. Singapur tenía un problema desmedido debido al tráfico de drogas. Hermano, Singapur es una dictadura. No, Singapur si Singapur no tiene elecciones. Exacto, pero bajo esos términos de dictadura, ¿Venezuela acaso no lo es? Bueno, pero si yo quisiera que la dictadura actuara como dictadura, entonces yo diría que buena es la dictadura. Okay, entonces me quedo con las maneras de actuar. Que un cambio de gobierno por un gobierno que tenga un modelo distinto es algo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años?
Espero que sea así. Pero, oye, esperas, pero piensas que de verdad va a ser así. Mira, no lo sé, espero que sea Si así. tuvieras que apostar por ello, ¿apostarías a un sí o no? No lo apostaría. Oye, No bueno, apostaría que no, pero no apostaría ni sí ni no. bueno, personalmente yo no estaría dispuesto a cargar con otros 75.000 muertos encima por no aplicar medidas como estas antes de que salga un gobierno, el El gobierno tema es que completo. medidas como esta, disculpa, es que no te garantizan que no haya los 75.000 muertos a cuestas. Ese es el Es punto. que justamente a eso, por eso es que regresamos a Singapur. En Singapur se hizo de una forma mucho más estratégica de lo que se está haciendo en Venezuela, que es una... en Venezuela no hay ninguna estrategia detrás, es simplemente vamos a montar a unos policías en una camioneta, vamos a entrar a un barrio y bueno, ahí vamos a ver qué sacamos. Esa es la realidad. Mientras que en Singapur, en Filipinas también, porque si bien en Filipinas no es perfecto, pero hay mucha más investigación por detrás y la forma en la que lo hacen es mucho más organizada. En Singapur llevó a que el crimen estuviera desmedido actualmente, que tiene una de las tasas de crimen más bajas de Asia. Y eso es decir mucho en cuando tenemos en Por cuenta eso, que por Asia eso en vuelvo general a, tiene tasas de criminalidad sí, bastante bajas. por eso vuelvo a mi punto inicial. El problema y la crítica y la observación y el señalamiento Pero es que en no es Singapur contra la también matan a represión. personas, en Singapur Óyeme, mataban a los criminales, en Singapur muy actualmente bien, tienen pena de muerte. Entonces tú óyeme. estás en contra de las medidas que llevaron a que Singapur actualmente tuviera las tasas No, de crimen que tiene. no. Insisto, el problema no es la represión. El problema es cómo tú lo haces. El problema es que la represión sin control no produce resultados. Ahora, que tú tengas una política represiva que sea verificable, primero, que sea controlable y que se rija por unos patrones establecidos y por unas reglas claras, eso es otra cosa. El problema no es la represión, el problema es cómo tú ejecutas esa represión. Si la represión es voy a montar un poco de policías o militares o lo que sea en un barrio para que tumben puertas y se lleven preso a la gente que tenga pinta de malandro, eso no es una represión ni controlada, ni estratégica, ni verificable, ni controlable. Eso es pura balurdería represiva y pura Sí, dictadura y estamos de autoritarismo. acuerdo en eso. Ahora, una última Entonces el pregunta problema ya no es la para... represión. Una última pregunta ya Ah, y para... lo otro que habías puesto, disculpa, antes para continuar, repito, Claro, que decías lo de los impuestos y las cárceles. claro. Ciertamente, pero en Venezuela pasan dos cosas. Si el argumento de que Venezuela es así, sirve para unas cosas, sirve para lo otro. En Venezuela los impuestos no pagan las cárceles, ¿ok? En las cárceles las paga el Petroestado. Y eso Exacto, viene pero del Petro. eso es debido justamente Ya a las voy, ya voy, ya políticas, voy, a ya las voy, ya va, ya políticas va, de ya va, Estado ya que va. tenemos Sí, actualmente. ciertamente, pero ya va, ya va. Entonces, a la gente nadie le va a doler que sus impuestos se dediquen a las cárceles porque nadie está poniendo impuestos para las cárceles. Eso por una parte. Por otra parte, en el caso de que fuese así, entramos en una discusión de otro modelo de sociedad y, mejor dicho, en otra discusión que sería sobre modelo de sociedad, porque entonces uno también pudiera pensar, bueno, si yo tengo 30 años, como tengo 30 años, 34 años, y tengo una edad productiva y produzco dinero, digamos, con mi trabajo y no sé qué más, y me desarrollo mi familia y mis estudios, ¿por qué yo tengo que darle dinero a la seguridad social para mantener a los viejitos pensionados que probablemente no trabajaron en toda su vida o que no trabajaron tanto como yo? Entonces, entramos en una discusión de un modelo de sociedad que ya no iría relacionado necesariamente al tema de las cárceles, sino a cómo hacemos un sistema de seguridad social o para qué sirven los impuestos de cada quien, si queremos un modelo más social o si queremos un modelo más individual. Esa es una discusión que no solo aplica para las cárceles, aplica para todo y creo que en este caso no es lo que se está discutiendo ni Claro, planteando. eso es totalmente válido y cierto. La razón por la que yo lo mencioné es porque cuando yo estoy pensando en cosas como una reforma de la ley, en cosas como nuevas prisiones, eso obviamente no es de un día a otro, así que eso es obviamente algo que tomaría, bueno, en una sociedad civilizada podría tomar meses. En Venezuela lo más probable es que tomaría años y yo pienso que dentro de unos años este gobierno ya no va a estar, entonces Es relativo. tenemos de estar hablando de lo que yo pienso es sumamente importante que se cambien el Es gasto de relativo, impuestos y ya. la Si forma. aquí, si, aquí hubiese, si aquí hubiese una población con una masa crítica suficiente y pulsando un cambio legal, sería relativamente rápido. Aquí la constitución se cambió literalmente en un año. No hubo que esperar décadas. Se cambió en un año entre la gente se anotó en una propuesta de constituyente con Chávez en el 98 hasta que la constitución se firmó a finales del 99 y se puso en vigencia en el año 2000. Todo depende de si la sociedad está dispuesta a ponerse detrás de una propuesta e impulsar eso. No hay acción social ni hay acción política que no pueda avanzar si no hay una masa de gente organizada y activada y concientizada de empujar esa acción política, de darle gasolina a ese motor. Si eso no existe, la solución no va a llegar del cielo.
La solución no va a llegar del cielo y tampoco va a llegar en la punta de un cañón matando malandros o matando gente y después... Pero algo que tienes que tomar en cuenta es que estás hablando de venezolanos que cada 3 días linchan a un malandro. Entonces yo pienso que no tienes el apoyo, tu idea no tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos, lamentablemente. O sea, ya nadie la ha preguntado. Obviamente lo que pasa es que en este país se producen linchamientos a diario porque no hay una estructura institucional y porque el gobierno comete la irresponsabilidad de dejar a la sociedad desguarnecida ante lo que debería ser una de sus pero por prioridades. eso es que yo pienso que tu idea no tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Por muy bien planteada que esté tu idea, por muy válida que sea, que lo es y no lo niego, pero no tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Y esto es algo que yo he hecho videos al respecto. Por ejemplo, hice un video en cuando quemaron vivo a ese tipo que terminó siendo una persona inocente en camino a su trabajo en un restaurante. Hice un video hablando sobre esto y dije lo barbárico que es que las personas estén tomando la justicia de esa forma por sus manos sin ningún proceso de investigación por detrás. Así que mira, en muchas cosas estamos totalmente de acuerdo. Ya para mira, sobre el tema de la popularidad de alguna idea o la otra, justamente la labor del liderazgo, no estoy diciendo que yo soy un líder, para eso están los líderes y para eso estaría el Estado y las razones institucionales. Más allá de que la gente esté de acuerdo o tenga o no de acuerdo con una idea, es implementarla. Porque si nos vamos a lo que esté de acuerdo, yo insisto, siempre el caso, la historia nos lo va a enseñar. Hitler llegó e hizo lo que hizo con apoyo del pueblo alemán, e Italia, Mussolini hizo lo que hizo con apoyo del pueblo italiano. Entonces no puede ser nada más una discusión de si la idea no tiene el apoyo popular, no se aplica. Eso es populismo, eso es demagogia y eso es justamente cosas que se le critican a quienes tienen en este momento al gobierno y tienen en este momento al Estado y al país en una situación de postración frente a la delincuencia. Ok, cierto. Y mira, ya para ir terminando esto, que aprecio bastante que te hayas tomado este tiempo para tener la charla, pienso que es bastante interesante. ¿Estás de acuerdo con el porte legal de armas por parte de los civiles? ¿Con el porte legal? Sí. Con el porte legal, sí. O sea, ¿estás de acuerdo con que las personas puedan tener armas? Si cumplen una cantidad de requisitos que habría que hacerlos con unos estándares y demás, sí. Ok, interesante eso. No esperaba que dijeras que sí, pero bastante interesante. Porque justamente yo pienso que en Venezuela una de las principales cosas que llevó a este crimen es, primero, que tenemos instituciones como la policía que no sirven, la realidad no sirven, no han servido en años. Y segundo, que se nos quitaron las armas, entonces es mucho más fácil para un malandro poder adquirir armas, especialmente por la cercanía de la frontera que tenemos con Colombia, que entran armas allí sin ningún problema. Los malandros son los que tienen las armas y por eso es que la gente no se puede defender. Pienso que sería una historia muy distinta esto que leemos todos los días de mataron a este, mataron al otro, entraron y mataron a 5 personas. Sería muy distinto si tuviéramos un porte de armas en Venezuela. Fíjate, sobre ese punto pasan dos cosas, ¿no? Lo primero es que los malandros no tienen porte legal de armas y lo segundo... no, pues los malandros tienen las armas, pero son los malandros que tienen armas. Sí, pero allí voy. El tema es que cuando se tiene porte, pasan dos cosas con el porte legal de armas. Y por eso hay que definirlo muy bien y tiene que ser muy estricto. Porque lo primero es que cuando tú tienes un porte legal de armas no quiere decir que tengas un cheque en blanco para matar gente o matar malandros, ¿ok? Tener un porte legal de armas es que usted tiene la propiedad sobre el arma y la puede portar. No quiere decir que la puedas accionar necesariamente contra alguien. Ahora, por eso te digo que habría que definir muy bien para qué puedes usar esa arma, por supuesto. No es para que la tengas de adorno, ¿verdad? Luego, tampoco es cierto que el tema de que si todo el mundo tuviera una pistola en la calle, como si estuviésemos en el viejo oeste, la gente se pudiera defender y ya. Sí y no, porque al final, cuando uno ve qué es lo que ha pasado en los últimos 3 a 5 años, la mayoría de los crímenes por armas de fuego que incluye a alguna persona con porte de armas, bien sea policía, o sea, bien sea funcionario de seguridad, escolta o un particular que tenga un porte de armas, es justamente para quitarle la pistola. Entonces, si usted tiene un poco de pistolas en la calle porque usted tiene un porte legal de armas no cuidado y no con personas, etcétera, pues entonces evidentemente tú lo que estás poniendo es una carnada en la calle para que haya más violencia, para quitarte esa arma. Es decir, comienza una guerra por el arma, del arma por el arma. Es que estás ignorando algo bastante importante en ese argumento. Es el argumento, el mismo que se le aplica, por ejemplo, a los que están a favor de la legalización de las drogas, que dicen que cuando tú legalizas las drogas, quitas el que existan estas mafias que las venden y que ganan tanto dinero por medio de ello. Tú lo que dijiste
tú lo que dijiste de matar a alguien para robarle la arma, que sucede con muchos policías, lo dijiste en base a un modelo en el que las armas son ilegales y por ello una arma es algo relativamente difícil de conseguir. Pero si las armas fueran legales, si tú pudieras ir a una tienda de armas y comprar un arma, estás quitando esa magia, ese misticismo de tener un arma. Es que creo que tienes una confusión, porque en Venezuela no es difícil conseguir un arma. O sea, pero en Venezuela es ilegal tener armas por partes civiles. Eso es lo que lo cual no quiere decir, por eso es que dije que es relativamente difícil y por eso también mencioné que cualquier malandro endógeno tiene un arma, que es cierto. Lo cual no quiere decir que no haya más de 3 millones de armas en la calle, registradas o no registradas, matando gente. Eso es porque estamos al lado de Colombia. Pero estás olvidando que debido a que el porte de armas en Venezuela no es legal para civiles, eso hace primero que sean difíciles de conseguir a menos de que estés involucrado en algún grupo criminal o tengas ese tipo de contactos. Y encima de eso, el segundo y el punto más importante es lo costosos que se vuelven, justamente por esto. Entonces muchos de estos malandros las roban para después venderlas. Entonces yo lo que estoy diciendo es, si miras a ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, se ha mostrado que en lugares en donde hay más control de armas suelen haber más crímenes con armas. Porque si tú eres un criminal y tú sabes que en la casa A no hay armas y en la casa B todos tienen armas, ¿en qué casa te vas a meter a robar? Bueno, pero es que eso tiene demasiadas particularidades, porque una cosa es que tú tengas porte de arma y otra cosa es que sepas usarla y demás, ¿no? Por cierto, el contraste con las drogas es muy relativo por lo siguiente. Si tú legalizas las drogas, como ha pasado en muchos estados de Estados Unidos, en todo caso, si lo quieres ver como que es un daño, depende de la droga que legalices, ¿no? Porque tampoco es que legalizan todas las drogas. Es un daño a uno, es decir, si la persona va y compra marihuana legal y se la fuma y eso, pues uno podría decir, le fría el cerebro, y está bien, te fría el cerebro, pero es tu cerebro. El tema es que el arma le dispara al otro. Entonces esa comparación no es tan así. El problema con eso es, por ejemplo, y una vez más esto ya sería para otro debate, el problema con ese ejemplo es que la marihuana, y ya me van a caer a odiar por esto, estoy seguro, porque la mayoría de las personas que me sigue está a favor de la legalización, yo no lo estoy. A mi parecer, por ejemplo, se ha mostrado que la marihuana se utiliza como un gateway drug para ir a cosas más potentes una vez que la marihuana deje de tener un efecto significativo sobre ti. Y después pasas a usar heroína, cocaína, cosas que efectivamente han mostrado que tienen relación con crimen, que tienen relación con... Pero lo sigues usando tú y es una decisión tuya usarla. Tú no se la metes a nadie en la cabeza. En cambio, un balazo sí se lo puedes meter a otro en la cabeza sin preguntarle y sin nada. Porque tú lo decidiste, tú le puedes pegar un balazo en la cabeza si tienes con qué. Sí, pero pienso que bajo esa misma métrica tú podrías decir que vamos a prohibir las navajas, vamos a prohibir los cuchillos de cocina, porque yo puedo agarrar un cuchillo de cocina y te apuñalo y te mato de todas formas. No, lo que hay que entender es que no hay política aislada que tenga un efecto. Es decir, de nada vale que tú hagas un porte de armas muy estricto, ¿ok? Si no castigas el porte de arma ilegal, que es lo que sucede en Venezuela. Tienes un porte de arma que existe por ley y si tú tienes una pistola y no la tienes registrada, no te pasa nada. ¿Okay? Y si además a eso no le sumas un factor educativo, de formación y de conciencia ciudadana, de que tú entiendas para qué sirve tal o cual norma, nunca vas a tener una respuesta. El problema está en pensar que cualquier solución, sobre todo en el tema de seguridad, pero en cualquier otro, pasa por respuestas aisladas. Entonces, esto se arreglaría, y muchas veces uno escucha este tipo de planteamientos, esto se arreglaría si la gente todo el mundo tuviera una pistola en su casa. Falso. Esto se arreglaría si nadie tuviera una pistola en su casa. Falso. Esto se arreglaría si cerráramos la frontera y destruyéramos todas las armas posibles en la vida y quedáramos como si fuéramos todavía, una sociedad libre de una pistola. Falso. Esto se arreglaría si las Fuerzas Armadas y las policías las desmantelamos, porque entonces daríamos una sensación de que aquí hay una paz y tal, y entonces obligaríamos a la gente a entenderse a sí misma en la calle. Falso. Es decir, ninguna acción, ninguna política pública aislada puede tener resultados positivos esperables. De nada haces con poner un porte de armas muy estricto si tienes un porte legal
que no castigas, como tampoco nada haces quitando el porte, o sea, permitiendo el porte de armas públicamente a quien te dé la gana y a quien lo quiera comprar si no tienes otro tipo de preparación social, si no tienes un acompañamiento. Es decir, las políticas aisladas nunca generan resultados positivos. Claro, nunca. Mira, yo pienso que cualquier persona que sea intelectualmente honesta está de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo jamás he dicho que si quitas las armas o das armas o haces cualquiera de esas cosas que mencionaste, eso va a arreglar el problema, eso es absurdo. Lo que estoy diciendo es que las demás soluciones involucran años. Por ejemplo, la educación, cambio de las leyes, aplicación de nuevas pólizas, por ejemplo, para los policías, un cambio de gobierno que esté dispuesto a aplicar esas pólizas. Todo eso se toma años. Entonces, y matar a todos los malandros también, matar a todos los malandros. Pero es que ese es el problema, pero es que ese es el problema. Aquí nadie está diciendo matar a todos los malandros porque es absurdo. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, las personas que están del lado que estoy yo, es que si tú haces este tipo de redadas de una forma estratégica, verdaderamente estratégica y no a lo loco como se está haciendo actualmente, lo que haces es que estás desincentivando a que las personas que vayan a cometer crímenes pensando que no les va a pasar nada tengan esa idea. Por lo menos vas a meter... Falso. Si no tienes, insisto, si no tienes una política integral, puedes hacer todas las redadas del mundo, te llevas preso a 800 personas, pero la impunidad en el último año sigue siendo 98%. De esas 600, 800 personas que te llevaste en una redada, dejando un poco de cosas ahí en la mitad, pues de esas 600, 800 personas, el 98% va a volver a salir a la calle porque la impunidad sigue siendo la que es. Pero es que una vez más, es decir, no hay política pública que aplicando. ¿Cómo llegamos a tener esos niveles de impunidad? Por eso es que vuelvo y repito, si tú ves lo que pasó en Singapur y ves lo que está pasando en Filipinas, está demostrado que redadas estratégicas de esta forma y uso, pues se podría decir excesivo, de la fuerza por parte de estos grupos policíacos es algo que pone un detrimento a potenciales criminales Yo te invito a volver a estudiar esos casos. Yo te invito a volver a estudiar esos casos y estudiar otras cosas que normalmente no se dicen públicamente. Por ejemplo, ¿cuál es el castigo? ¿Hay castigo para los funcionarios de esos países y de esas fuerzas si se pasan de la raya? ¿Cuál es el castigo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eso habría que investigarlo. También habría que investigar cuál es en verdad la situación de las cárceles de ese país. También habría que investigar si existe retardo procesal o no en ese país. También habría que investigar, es decir, qué pasa al día siguiente de la redada. Porque claro que sí, tú puedes decir, en Singapur hacen redadas y son efectivas, claro, pero no es solamente porque haya redadas. Seguramente es porque hay unas condiciones institucionales. Las condiciones institucionales en Singapur dicen, mira, si tú vas a Singapur como turista, tienes que llenar una planilla que tiene ¿cuál es la palabra para...? Verga, se me olvidó. Oye, tiene en letras así en negrillas, pues, en la planilla que tienes que firmar. Dice, exacto. Dice, e incluso muchos turistas le toman fotos porque no pueden creer que esa sea la planilla oficial. Dice, en Singapur hay una pena de muerte por traer drogas, por usar drogas, por vender drogas, por tener cualquier cosa de tal que ver con las drogas. Lo dice así, pero no joda, así lo grande, pues. Entonces, la pena de muerte en Singapur es en base a todos los estudios que se han hecho, que en Singapur son bastante extensivos. En Filipinas todavía es muy temprano para tener estudios internacionales. Son las estadísticas que ha sacado el mismo gobierno filipino, que lo tomo con un grano de sal. Pero en Singapur sí hay bastantes estudios que se han hecho y se ha demostrado que justamente son esas medidas las que más han llevado a que haya una disminución en el crimen. Esas medidas de aplicación de fuerza tan fuerte a personas que están cometiendo estos crímenes. Insisto. El problema, John, no es la aplicación de fuerza. Yo te pido que por favor entiendas mi planteamiento. Pero tú estás, no es el problema, no es la aplicación. No, pero escucha. Tú estás en desacuerdo con matar a malandros y estás en desacuerdo con la pena de muerte. Por eso es que no entiendo cómo es que sigues diciendo que el problema no es que se aplique la fuerza, cuando tú estás en desacuerdo con ello. No, ¿o este acaso no he entendido la hora de conversación y estás de acuerdo en que se maten malandros con tal de que tengan la certeza de que son malandros? Señor. Primero, una cosa es aplicación de fuerza y otra cosa es matar gente y pena de muerte. No es lo mismo. Luego, porque hay una cosa que se llama uso proporcional de las fuerzas, como mandan los estándares internacionales avalados por la ONU. Empezando por ahí, en códigos internacionales nada más. El tema no es que haya una represión o no, insisto. La represión per se no necesariamente es mala, insisto. Si no hay una política pública que sea multifactorial, no vas a tener resultados. De nada vale que tengas una represión sin control como la que hay en Venezuela, y mi crítica es contra la represión sin control, ¿ok? De nada vale eso si después tienes un sistema de justicia
como lo tenemos y si después tienen unos sistemas de corrupción como los tenemos. Insisto, en los casos como los que mencionas de Singapur, que no olvidemos, es una dictadura, Singapur habría que evaluar un poquito más allá de la redada. Habría que ver, no nada más quedarse con, hay redadas y hay grupos de operación comando y la inseguridad baja, claro, pero ahí hay muchos más factores en esa ecuación. Ahí hay un factor de sistema judicial, ahí hay un factor de castigo a la corrupción, que digo yo, pues, digo lo que debería haber, un sistema de judicial que responda, un sistema de control de la corrupción, porque tú me dices lo de la planilla y la pena de muerte si se importan drogas, es verdad, pero la planilla en sí misma no representa nada si la sociedad y el Estado que la representa y que la organiza de alguna manera no hace valer lo que dice esa planilla. Si yo entro en Venezuela importar droga también es una pena, no te matan, pero es una pena. Ahora, si yo entro y yo soy amigo del que me pasa y el otro no me acusa y tengo cómplices y hay toda una red de corrupción, da igual que el papel diga misa, es que el papel pudiera decir, mira, aquí pudiera decir, matar a alguien es 6 meses de cárcel, 2 días, una palmada en la cabeza o 3 cadenas perpetuas o la pena de muerte o decapitación. El punto es que la ley está muerta si una sociedad y el Estado que la representa y que por lo tanto le debería responder, ¿okay? y ser, como te digo, held accountable, si eso no existe, la letra puede decir lo que sea, y creo que el caso de Venezuela, como muchos otros, ha quedado demostrado que el tema no es un problema de sistema legal necesariamente. En Venezuela había un referéndum revocatorio y no hubo, es decir, aquí hay elecciones de gobernadores el año pasado y no hubo. Entonces, lo que me refiero es, si tienes una política que es aislada, que es solamente pensar, si yo reprimo, si yo escalo en mi acción represiva, voy a tener de por sí una bajada en los índices de violencia, no es verdad. No es verdad si no es una política pensada, estructurada, integral y multifactorial para producir esos resultados. Porque de nada vale que tengas una represión en la calle si tienes las cárceles como las tienes. De nada vale que tengas una represión en las calles si tienes el sistema judicial como lo tienes. De nada vale que tengas una represión en las calles si al represor, en este caso, le das la impunidad para hacer lo que le dé la gana. Porque entonces yo me meto en un barrio y mato al malandro, pero también mato al que me cae mal. Entonces, es decir, o a mi enemigo, o al que está en contra de mi negocio, porque probablemente yo soy policía y tengo seno negocio de venta de carros, o lo que sea, porque los policías también han caído muchísimos en delitos. Entonces, bandas contra bandas, uno no lo sabe, porque no hay controles institucionales. Que eso es un camino largo, claro que es un camino largo, pero es un camino largo en la medida en que la propia sociedad se lo haga largo. No es verdad tampoco que debamos quedarnos en el pensamiento de, no, bueno, la sociedad venezolana es tonta, es lerda. Entonces, como ella no hace nada, tienen que venir unos eruditos que tengan la potestad de decir hay que matar a quien no para salir de este peor. Eso no es verdad. Simplemente hay que buscar que la sociedad, que mucha sociedad hay aquí pensante, muchísima sociedad hay aquí pensante, pueda decir, bueno, ok, entonces vamos a activar A, B o C porque tenemos un consenso social en que esto es así. Ahora, que tú tengas un gobierno, lo que hay que, claro, evaluar a Venezuela por su gobierno es sumamente injusto, porque no es verdad que aquí no haya deseos sociales de que la inseguridad se arregle. El tema es que tú tienes un gobierno que no lo hace. Pero volvemos a lo que mencioné, que en Venezuela, debido a lo que tú dijiste, que todos han sido de una forma u otra víctimas del AMPA, debido justamente a eso, y obviamente se le agrega las penurias por las que tiene que pasar el venezolano normal, la forma de arreglar los problemas, este tipo de problemas de crimen, la única que está presente en la mente, y yo diría la mayoría de los venezolanos, es una forma que tenga que ver con simplemente mátenlos a todos, envíenlos al fondo del océano y eso es todo. Lo cual no quiere decir que funcione si lo tiene en la mente de todos los venezolanos. No, todos los alemanes tienen en la mente a Hitler. Exactamente, pero en realidad si piensas que Hitler solo tenía el apoyo en su momento de más popularidad, el movimiento nazi solo tenía el apoyo de aproximadamente 25-30% de la población alemana. Así que no es que todos los alemanes eran nazis tampoco ni apoyaban. En todo caso, las medidas institucionales no pueden tomarse en función de lo que la gente tenga en la cabeza. Así no funciona el mundo. Mira, pero es
que Hitler entró al poder en base a sus ideas que bastantes eran bastante buenas y después se volvió lo que se volvió. Pero bueno, obviamente no vamos a meter a Hitler en esto. No, estoy hablando en general. No se puede pensar que como la gente quiere que haya represión y que maten a malandros, y ese como la gente quiere es muy relativo, porque nadie lo ha medido, nadie lo ha medido. Es que eso no es lo que estoy diciendo. Tú estás confiando de una forma u otra a la sociedad venezolana para tomar las decisiones necesarias para tener el modelo que a ti te gustaría tener. Yo lo que digo es que para que ese momento llegue, tendríamos que primero pasar por una fase de reinstitución, especialmente del área educacional en Venezuela. ¿Que la hace quién? ¿Que la hace quién? Que tiene que salir de la sociedad. Eso saldría de primero que nada un nuevo gobierno, porque el gobierno actual no está interesado en cambiar nada que tenga que ver con la educación actual. Claro, pero el gobierno va a cambiar en la medida, en tanto y en cuanto sea la sociedad quien lo haga cambiar. Pero es decir, es que todo pasa por la sociedad activada. En Venezuela actualmente, en términos ideológicos, no hay ningún movimiento que tenga el apoyo de la mayoría de la población, especialmente el apoyo de la mayoría de la oposición, que de verdad traiga un cambio a lo que se ha visto con el chavismo en los últimos 18 años. Ese es el problema, y ese también es otro problema. Te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. Cuando tú quieras tener un hijo, no sé si ya tienes hijos, pero cuando tú quieras tener un hijo, algún día, ¿no? Y tú digas, yo quiero tener un hijo, tu hijo, en el mejor de los casos, en el caso más expedito, va a tardar 9 meses. En el mejor de los casos, ¿ok? Porque si no tienes la mujer con que tener el hijo, cuando tienes el dinero para pagar el vientre de alquiler y todo lo demás, y todos los trámites legales que eso implica, eso no es necesariamente los tiempos que uno quiere, eso no es ya. Es que yo como quiero, porque si vamos a ese caso, la medida más rápida para tener un hijo sería robarte un niño, ¿ok? Entonces, eso es lo mismo, es decir, como lo que veo más rápido, más pronto, es escalar en la represión y matar malandros, entonces yo me voy por ese camino, porque es más rápido y porque a partir de allí puedo construir lo otro. No necesariamente es verdad. No necesariamente es verdad. Hay procesos que hay que cumplir y hay procesos sociales. Sí, que son más lentos los caminos, son más lentos los caminos. Sí, que en ese camino lento va a haber muchos más cadáveres. Sí, va a haber muchos más cadáveres y hay que asumirlo. Y yo lo asumo, incluyendo con que mi cadáver pueda hacer que esté respirando frío o que esté poniéndose frío mañana. Es decir, porque los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana, como tener un hijo no se produce de la noche a la mañana, a menos que te robes uno. Exacto. Y nada que empiece así, nada que empiece pensando. Hay que utilizar lo expedito. Mientras la sociedad piensa quedarse, no funciona así. Son procesos que tienen que ir de la mano, como te digo, multifactoriales y multipropósitos. Una política aislada como escalar la represión y matar gente, o escalar la represión y activar la pena de muerte, no darle una respuesta, porque además yo te diría, para activar la pena de muerte, tienes que hacer el mismo tránsito legal que tendrías que hacer para instaurar la cadena perpetua y extender el límite de cárcel de 30 años. Exacto, entonces, ¿por qué enfocarse por un camino y no por el otro? Eso fue que mencioné, que si vivimos en un país como Venezuela y no tenemos ninguna medida inicial y simplemente comenzamos a tratar de aplicar estas medidas en el plano legal y judicial, esperamos a que estén instituidas y después empezamos a procesar a los criminales y después empezamos a meterlos a las cárceles, lo que vamos a tener es una población en las cárceles que va a ser la más alta del mundo, porque esa es la realidad. Ve lo que pasa en Brasil. En Brasil muchas veces se envían redadas que ni siquiera obtienen cobertura de los medios nacionales y que van y matan a 100 a 200 personas en distintos barrios, y eso ni siquiera empieza a meterle un rasguño a la criminalidad que tiene el país. Y eso es que en Brasil, en términos generales, en términos comparativos, especialmente con países como Venezuela, tienen un sistema legal mucho más fuerte. Entonces, yo lo que digo es... Si es así, me estás dando la razón. No haces nada respondiendo matando gente, matando. No hay una sola solución que vaya a arreglar. Correcto. No hay una sola cosa que se pueda aplicar. Pero, a mi parecer, el no tomar en cuenta las circunstancias extraordinarias que tienen países como Venezuela para después poder justificar que se maten a estos criminales violentos, a estos asesinos, porque una vez más, a mí no me importa si tú eres alguien que ha matado a una persona o has matado a 30, igualmente no mereces estar en la misma sociedad en la que estoy yo. Eso es lo que yo pienso. Yo no entiendo tu ejemplo de decir una bala perdida. ¿Cómo ocurrió la bala perdida? ¿Estabas limpiando la pistola y le pegaste un tiro a alguien o cómo fue? Porque si tú eres un malandro que va y trata de robarle a alguien, esa persona se resiste y tú le metes un tiro y lo matas, eres un asesino que no merece respirar el mismo oxígeno que yo y me vas a disculpar. Eso es lo que yo pienso.
A mí no me importa si Muy tienes bien, una te lo pila de respeto, cadáveres o pero tienes el una castigo, sola. Entonces, en cuanto el tú tienes castigo, esa situación en Venezuela, tienes un ejército que no hace un coño de la madre, pero que ha tenido inversiones que no se le comparan a ningún ejército que ha tenido Venezuela en los últimos 60 años, y que lo único que han hecho en los últimos 18 años es estar en las marchas del oficialismo para salir en televisión. Aparte de eso no hace un coño. Tienes un ejército que no estás utilizando, que pudieras enviar a las calles, que pudieras hacer como hicieron en Colombia, sacar un militar y ponerlo en cada esquina de cada ciudad y de cada barrio en Venezuela, algo que se pudiera hacer. quisieras controlar la delincuencia, sí, pero si el gobierno no quiere controlar la delincuencia, no lo va a hacer. Exactamente. Y eso fue la base. Entonces tu problema es cambiar primero al gobierno, no es matar malandros, tu problema primero es cambiar el gobierno. Entonces, enfocar las energías en lo urgente y también en lo importante, y no solamente en matar malandros, porque matar malandros lo que te va a producir es más malandros. Esa es la realidad. Pero ¿Entiendes? es que Escalar la violencia. eso va en contra de los países que han aplicado este tipo de medidas y que han matado a malandros en números, en masa. Eso va en contra de lo que ha pasado en esos países. Ese es el problema. Me pusiste el ejemplo de Singapur, insisto, el ejemplo de Singapur te puede parecer muy válido, pero el ejemplo de Singapur es una dictadura. Y si la dictadura es mala en Venezuela, no puede ser buena en Singapur. Es decir, no podemos partir de que yo quiero métodos dictatoriales. Pero es que una dictadura no involucra directamente tasas de criminalidad ni altas ni bajas, ¿entiendes? O sea, una dictadura es algo más político, algo más restrictivo, algo que no tiene nada que ver con la seguridad en sí, en general. Nada que ver, ok. Te voy a decir cómo sí tiene que ver. Mira, hay dictaduras, o sea, entonces explícame esto. Si utilizas el término dictadura para tratar de definir esa idea de un país que por ser una dictadura tiene tasas de crimen bajos, entonces ¿por qué en los países africanos que tienen dictadores? Yo no dije eso. Pero eso fue dije. Eso fue a mi parecer lo que quisiste inferir. Decir que debido a que es una dictadura, a tu parecer, puede ser a tu parecer y puede ser lo que tú crees que yo quise decir, pero no es lo que yo dije. Lo que yo dije es, no se puede tener simplemente creer que es exportable una política o una medida tomada y pretender que es buena, pero no decir que si la aplican de una vez sola, entonces las demás cosas son malas. No hay dictaduras buenas y malas, ni hay, es que 20% de dictadura sí es buena, 80% no. Es decir, no. El modelo, habiendo tantos países en el mundo, 100 países, ¿okay? Y hay modelos exitosos de control del crimen, ¿okay? Que no tienen nada que ver necesariamente con, primero, decisiones contradictorias. Y porque además, ojo, ¿qué pasa con la dictadura? Que en Singapur puede ser que las cifras den esto, pero la realidad es que nadie ha planteado otra cosa, porque en dictadura no se puede plantear otra cosa. Entonces, no se puede tomar como buena una estrategia que venga de una dictadura, porque para mí no me gusta la dictadura, ni A ni en B. Y segundo, pretender que no es la sociedad dándose un sistema de justicia. Y listo, hay 200 países en el mundo y hay exitosísimos de control del crimen que no necesariamente pero ya va un segundo, porque estás cayendo en lo mismo, estás cayendo en lo mismo que hizo la diputada Delsa Solórzano en el debate que tuve con ella, de decir que todas las dictaduras son malas y la dictadura es inherentemente mala y todo lo que venga de una dictadura es malo. Ahora, lo que yo te pregunto es, si tú estás diciendo que no hay ninguna póliza aplicada por un dictador que pueda ser vista como una póliza buena, eso a mi parecer es intelectualmente deshonesto. Eso a mi parecer es no ser sincero en la situación, porque que un gobierno sea dictatorial no significa que todas sus medidas aplicadas sean malas. A mi parecer es ilógico tratar de hacer parecer que eso es cierto por la gran variedad de distintas medidas que se aplican en un país. Si hablamos de dictadura, una vez más, no necesariamente tiene nada que ver con la seguridad de dicho país. Por eso es que hay países africanos que son dictatoriales, que tienen dictadores mucho peores que los que tiene Singapur, y tienen tasas de criminalidad que no se le comparan a ninguna otra parte del mundo. Entonces, quiero que me des un ejemplo de un país que haya tenido la misma clase de problemas que actualmente está teniendo Venezuela. Un solo país que haya tenido la misma clase de problemas en un periodo tan extenso de tiempo. Yo creo que hay ejemplos de sociedades que han logrado superar problemas de criminalidad sin aplicar todas las recetas violentas que existen, todo el menú. Insisto, en Colombia se mataron a guerrilleros, se mataron a criminales, se desaparecieron a cientos de criminales que nunca más volvieron a aparecer, que ni siquiera se supieron de ellos más.
Eso es algo que a mi parecer estás ignorando. Por eso es que te pido, y esto puede seguir después del debate, en cuando encuentres un ejemplo de un país que sin utilizar métodos, por ejemplo, de matar a criminales, hayan podido salir de un problema como el que tiene Venezuela actualmente. Si me planteas un solo país que haya podido lograr eso, pues allí te puedo dar el punto de razón. Yo no estoy de acuerdo, pero incluso si legalmente estuviese establecido, que no tiene que ser lo que yo quiera, si legalmente estuviese establecido, porque hay gente que dice, es que tiene que ir a la pena de muerte. Bueno, vale, está bien, pero la pena de muerte pasa por un juicio, unas averiguaciones, una determinación, y no todos los asesinos llegan a la pena de muerte. Tienes que tener cierto tipo de asesinato, cierto tipo de crimen encima para tú llegar a la pena de muerte. No es simplemente que todos los malandros... Bueno, no es así. Depende de qué país estés hablando, porque cada país que tiene pena de muerte lo interpreta de una forma distinta. Por ejemplo, en Singapur, si tú eres conseguido vendiendo drogas y es más de 250 gramos de una droga de clase alta, por ejemplo, heroína, eso ya justifica que se te mate por medio de ahorcamiento. Pero mira, bueno, pienso que... Si es por eso, John, en Irán cuelgan gente por ser homosexual. Es decir, el tema de la pena de muerte... Eso no tiene nada que ver con la política. La política el tema de la... en Irán y en países como el tema de la pena de muerte. El tema de la pena de muerte es que si tú no tienes unos valores institucionales para controlar la pena de muerte, puedes terminar ejerciendo una acción de exterminio que va a ir más allá del objetivo principal, que era controlar y disuadir de la violencia y la criminalidad. Y yo creo que ni tú ni nadie, creo yo, cree o quiere que haya una operación de exterminio en Venezuela, como en ninguna parte del mundo. Es decir, si en Singapur llega tanto... En realidad pienso que sí habría muchos venezolanos que estarían de acuerdo con ello, y lo sé porque a diario me llegan comentarios justamente como esos, que en Venezuela hace falta un exterminio, lo cual me parece sumamente miope. No es lo que yo opino, pero sí, hay una gran cantidad de venezolanos que por términos emocionales, por lo que han tenido que pasar en las últimas 2 décadas, piensan justamente eso, lo cual vuelve al caso que tú estás tratando de hacer, que se aplica más a un tema humanista y un tema de cambio de sociedad, que a mi parecer es algo que no va a pasar por mucho tiempo en Venezuela. Ahora mira, esta conversación estuvo bastante interesante. Pienso que hay mucho de cada lado para que la gente pueda sacar sus conclusiones y dar sus opiniones al respecto. Y la razón, una vez más, por la que tuve esta charla contigo es porque justamente me probaste que estaba en lo cierto, en base a lo que leí, de los artículos que has hecho y los tweets que has publicado, que eres una persona que se basa en plano objetivo, y por eso es que me parece importante tener conversaciones con personas como tú, en lugar de tener conversaciones que se basen en sentimentalismos y emociones. Aprecio mucho y te agradezco mucho que hayas tomado este tiempo para tener la charla. Y bueno, que hay... Yo cierro diciendo una cosa. Sí, cierro diciendo una cosa. Si hay un organismo que agrupa opiniones, experiencias, aprendizajes y análisis de casi todos los países del mundo, es la ONU. Los estándares internacionales que difunde la ONU en materia policial, operaciones como la OLP están fuera de ella. Es decir, hay unos estándares internacionales que funcionan. Si no pudiéramos decir, no, es que la ONU apoya la impunidad. No, hay unos estándares internacionales que funcionan y que si se tienen y se aplican bien, de manera integral, no de manera aislada, de manera integral, pueden dar resultados. Yo creo que ya hay unas hojas de ruta que se pueden asumir, son mecanismos, son propuestas, son ideas, son planes y son, como te digo, estándares donde se respetan los derechos humanos por una parte y a su vez se buscan medidas para controlar la criminalidad sin que una cosa necesariamente pise a la otra y sin tener que recurrir, de verdad lo digo, a prácticas de dictaduras y pretender que las prácticas dictatoriales sean en países que creemos o queremos que no sean dictatoriales. Bueno, lo único que diría con respecto a eso es que la ONU es una organización que se ha demostrado a lo largo de los años que apoya a líderes guerrilleros, que apoya a grupos extremistas, que incluso envía dinero a grupos extremistas como líderes de guerrilla africanos. Incluso hace poco menos de un mes le quitaron las sanciones al líder guerrillero más notorio de Afganistán. Así que lo que diga la ONU honestamente me vale verga. La ONU es una institución en la que yo no confío en absoluto, una institución profundamente corrupta, pero ya eso queda para otro video. Ahora, una vez más, agradezco mucho la conversación y bueno, espero que les haya gustado, mi gente. Espero que hayan podido sacar su propia conclusión en base a lo que hablamos. Hasta la próxima.
Paz.